Angels we have heard on high, singing sweetly. Conoce y fundamenta tu fe. Catecismo de la Iglesia Católica. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les saludo en esta tarde de lunes. Pues bueno, nos encontramos aún en estos tiempos pascuales, celebrando con mucha alegría, con mucho gozo el día de ayer, la fiesta de la Ascensión del Señor. Pues bueno, nuestro programa del día de hoy obedece precisamente a esta continuación. Hemos querido reflexionar un poquito sobre este conocimiento de Dios, y recuerdas que hemos tocado algunos temas particulares. El anterior precisamente nos hablaba de este Dios que sale al encuentro, a tu encuentro, ese Dios que te busca. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a estas etapas de la revelación. Si hemos sabido, si hemos comprendido que hay un Dios que te busca, hay un Dios que se te revela, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica en este momento quiere hablarte de cuáles son esas etapas. Quizá podría ser para alguno de nosotros un tema un poquito complejo, pero es importante que vayamos recordando. Este Dios que se hace encontradizo para ti, este Dios que no se cansa de buscarte, se te reveló. De alguna forma quiso que conocieras su nombre, quiso que conocieras y supieras de Él, de su mensaje de salvación, de todo ese amor, de toda la misericordia que ha querido derramar para cada uno de nosotros. Entonces lo digo nuevamente, nuestro tema del día de hoy, las etapas de la revelación. Esto como continuación de nuestro tema anterior que nos hablaba de ese Dios que se nos revela. Bien. Como lo decía hace un momento, celebramos con mucho gozo esta fiesta de la Ascensión del Señor. Estamos ya por cerrar este tiempo pascual. No sé cómo nos ha ido, bien, mal, mucho, poco. Yo no sé qué hemos podido lograr en este momento, pero qué tiempo tan importante para poder seguir reflexionando en torno a nuestra fe, en torno a la conversión, al propósito diario, ese querer caminar al lado de Jesús. Yo creo que te lo haces día a día, y bueno, la Pascua es un buen momento para poder caminar así, acompañados de la mano del Señor. Y qué mensaje tan importante nos deja. Espero que podamos recordar algún momento de esta fiesta, como la importancia de la educación de Jesús. En algún momento vamos a escuchar esto de la pedagogía de Dios. Bueno, ¿recuerda tú Jesús? Ha querido seleccionar a un grupo de apóstoles para instruirlos. Una vez de instruirlos, pues los envía. Entonces veamos cómo Jesús, una vez que Él ya cree que ha enseñado y una vez que cree que se encuentran preparados para poder comunicar este mensaje, los deja solos. Pero recordemos también que es un momento también para la promesa. Como Jesús les dice, yo me voy, pero no van a estar solos por mucho tiempo, y conviene, es más, que me vaya para que pueda llegar a ustedes el Espíritu Santo. Él le llama el Consolador, el Abogado, el Paráclito, pero bueno, esta promesa, recordemos bien. Y el mensaje que yo quiero rescatar de toda esta celebración, de toda esta liturgia del día de hoy, es este, de Jesús. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a propósito de Jesús, que es nuestro maestro, yo les decía hace un momento, como dentro de esta forma de enseñar de Jesús, no te acompaña, ya te instruyó, ya te enseñó y ya cree que eres capaz de poder comunicar el mensaje. Es por eso que la fiesta de la Ascensión debe significar tanto para nosotros. Es ese Jesús que se ha encargado durante toda su vida pública, durante el tiempo de la resurrección, hasta el momento de la ascensión, de instruirlos y de prepararlos para poder comunicar, para poder ser testigos de la verdad y de este mensaje redentor. Entonces Jesús a todos de la misma manera nos acompaña, nos enseña, nos provee lo necesario, pero es importante que una vez llegado el momento nosotros podemos dar el salto. Nosotros podemos decir, sí, Jesús, te escucho. Bueno, Jesús, te he escuchado, te he conocido, te amo después de conocerte, me he enamorado de tu mensaje, y una vez enamorado de ti, conociéndote, amándote, quiero seguirte. Entonces, ese es el mensaje para mí principal del momento de la Ascensión, recordar cómo Cristo te acompaña en el proceso, pero una vez que Él considera que es el momento de decir, pues ahora te toca hacerlo a ti, pues
ahí está el Colegio Apostólico. Sabemos que se encuentran aún en un momento de oración para la espera de la llegada del Espíritu Santo, pero así está. Y el mensaje es claro: sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues hasta ahí esta reflexión. Espero que a todos nos diga cosas diferentes ese tema de la ascensión, recordarnos y sabernos acompañados por Jesús todos los días, recordando también que esta Pascua es un momento privilegiado para el cristiano que conmemora la victoria de la vida sobre la muerte, que conmemora la victoria de la verdad sobre la injusticia, sobre la mentira, la falsedad, y cómo Jesús quiere que en ese tiempo de Pascua podamos dar esos frutos de una sincera conversión, cómo Jesús quiere demostrarte que viviendo Él puedes vivir tú, que Él venciendo la muerte puedes vencerla tú, y cómo es que Él de alguna manera nunca deja de estar a tu lado. Pues bien, antes de iniciar de lleno con nuestro tema del día de hoy, he querido compartir con ustedes este salmo, un fragmento, porque es un salmo bastante extenso, un fragmento del Salmo 26. Si lo podemos traer a la memoria, precisamente la letra va a: el Señor es mi luz y mi salvación. Incluso quizá lo has escuchado en algún canto. Es importante y he querido compartir con ustedes este salmo. Pudo ser cualquiera, pero particularmente este salmo te invita a recordar tu pertenencia al Señor, a recordar que sin importar cuán solo, cuán débil, cuán impotentes pueda sentirse el creyente, recordar que su refugio es el Señor, recordar que independientemente de todo lo que pudiera ver a su alrededor, que el Señor te lleva de su mano, porque es recordarlo, porque lo sabes. Sin embargo, las tribulaciones y los acontecimientos de su vida quizá van opacando un poquito esa imagen de este Dios protector. El salmista lo resume de la siguiente manera: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa al Señor solo le pido: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. Pues el Señor me dará refugio en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca, y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. Oigo en mi corazón: busca el rostro del Señor. Tu rostro, Señor, buscaré, no me escondas tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Ármate de valor y en el Señor confía. Bien, es un fragmento, lo digo nuevamente, del Salmo 26. El salmista ha querido, lo vamos a decir así, plasmar su seguridad y su confianza total en Dios. Sabemos, y él lo llama así, con ejemplos muy sencillos. Él habla de guerra, habla de salteadores, habla de enemigos, adversarios, de qué manera todo aquello que pudiera acecharte. Sabemos que en la vida del creyente los acechos no necesariamente tienen que ser personas, a veces sí, tristemente, pero en la mayoría de los casos podemos hablar de enemigos espirituales. Y de qué manera el salmista habla de que sale bien librado porque sabe que su refugio es el Señor, y a pesar, él habla de la adversidad, confía y anhela, hablemos de ese anhelo que guarda su corazón, diciéndolo así: una cosa solo yo quiero. Después de haber nombrado que puede tener muchos enemigos que incluso podrían cercarlo y ponerlo en duda,
incluso llegar a vacilar en su fe, el salmista quiere resaltar esta parte. Espero que la podamos escuchar. Una cosa al Señor yo solo le pido, y esta cosa que le voy a pedir al Señor es que me permita habitar por siempre en su casa, poder gozar de la dulzura del Señor y poder habitar en su morada. Es importante reconocerte así. ¿De qué manera o en qué forma, creyente, sabes tú pedirle al Señor, como el salmista, que te ayude a permanecer en la presencia del Señor? Porque si bien es cierto que la gracia del Señor está siempre junto a ti, la voluntad humana, la debilidad humana a veces tiende a desviarse y a veces tiende a buscar otros caminos que te alejan de Dios. La gracia de Dios siempre te acompaña. Entonces el salmista sabe decir: yo quiero estar para siempre junto al Señor. Yo solo quiero contemplar el rostro del Señor. Entonces es importante también remarcar la importancia de la confianza para este salmo. Si tú lo quieres ver así, es un salmo de confianza, es un salmo de fe. Si tú lo quieres ver a propósito de eso, como el salmista sabe decir: si mi padre y mi madre incluso llegaran a abandonarme, yo sé que el Señor me recogería. Lo dice de esta manera. Entonces, qué importante es saber ponerte en la presencia de Dios. Qué importante es reconocerte en las manos de Dios, independientemente de las situaciones diarias y lo que te toque vivir en el día a día, reconocerte así. Y si de pronto te sientes alejado, y si de pronto te sientes un poco agobiado y que tu panorama se va poniendo un poquito gris y que te cuesta incluso reconocer la presencia de Dios en tu vida, clama tú como el salmista y no te cansas de decir como él, que tu única petición para el Señor es esta: poder gozar de su morada, poder vivir ante su presencia y poder contemplar su rostro. Pues bueno, hasta ahí podría dar para mucho este salmo, pero lo dejamos hasta ahí. Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Y como le decía hace un momento, nuestro tema del día de hoy, las etapas de la revelación de Dios. Esta revelación la mencionábamos anteriormente como este momento y como esta forma que Dios tiene de comunicarle a la humanidad su existencia. La forma en que Dios quiere comunicarle a la humanidad que está ahí, que te ha creado, que te creó por amor, pero no únicamente te crea, te provee, te procura para que puedas llevar una vida digna y espera que en ese momento de vivir dignamente tú puedas regresar a su presencia. Sabemos bien de qué manera el pecado, y lo vamos a leer en un momento más, de qué manera el pecado quizá rompió esa unidad que existía entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, Jesucristo, venciendo la muerte, une, y lo hemos escuchado en alguna de las Eucaristías que podemos asistir. Dice cómo Cristo vuelve a unir lo que se había roto por el pecado. Y bueno, aquí lo tenemos el día de hoy. Ese Dios que se te reveló por etapas. Quizá es un poco de historia, quizá nos pueda sonar un poquito pesado, quizás si has asistido a cursos de Biblia te va a sonar familiar lo que vamos a comentar en esas etapas, pero recordemos de qué revelación estamos hablando, de esa forma en que Dios se comunicó al ser humano, de esa forma en que Dios le dijo al ser humano: yo te creé por amor. Lamentablemente el pecado y tu desobediencia rompió de alguna manera nuestra filiación, nuestra unidad, pero Cristo con su gracia, Cristo con su resurrección, de nueva cuenta pues le vamos a decir así, le ha concedido la gracia al ser humano para que pueda vivir así unido a Dios. Y esta es la invitación que podemos tener todos nosotros, que no únicamente basta con saber de Dios, no únicamente basta con hablar de Dios, es importante vivirlo en las obras. Si tú quieres recordar, por ahí en algún momento lo comentamos, estas cualidades que nos hacen hablar de Dios, pues son esas experiencias de verdad, de belleza y de bondad. Entonces todo aquello de bueno, de bello y verdadero que encontramos en la vida, pues son el reflejo de Dios. Entonces, ¿de qué manera vas a saber tú que eres parte y que vas comunicando y tomando forma esta revelación de Dios? Pues la manera en que vamos viviendo en la belleza, en la bondad y en la verdad. Son ya 6:16 y vamos a pasar a nuestro primer corte musical.
salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa vino el Señor, habitar por siempre en su casa. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandona, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Continuamos pues aquí en nuestro canto a propósito de nuestro salmo de manera muy sencilla, recordarlo, el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación, reconocerlo así, la defensa de tu vida. Qué importante es reconocer al Señor como la defensa de tu vida y saber pedirle. Pareciera lógico, pero sí hay que acostumbrarnos a pedirnos cada día en nuestro momento de oración: Señor, no permitas que me aparte de ti. Señor, ayúdame a caminar de tu lado. Incluso hay una frase muy característica del Papa Francisco en su momento que él dijo: nunca te sueltes de la mano de Jesús, aunque sientas que en algún momento del camino Jesús te tenga que llevar a rastras, no te permitas soltar de la mano de Jesús. Y pues bueno, espero que este salmo nos vaya inspirando, lo decía hace un momento, aún es Pascua, vayamos sabiendo sacar los frutos necesarios de este tiempo, recordando la promesa eterna de Cristo. Él está contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Para aquellos que van clamando por la vida, que están solos, que nadie los quiere, o aquellos más que van sintiendo tanta compasión por personas porque los consideran solos, abandonados, desprotegidos. No, es el momento de recordar: Cristo está contigo, Dios está contigo. Quizá y pues tristemente el pecado, nuestra maldad y nuestra falta incluso de camino espiritual y conversión nos hacen negar la presencia de Dios en nuestra vida y de llegar incluso a sentirnos tan solos como si Dios no existiera. Pues vaya, entonces ahí lo tenemos. Nuestro tema del día de hoy: las etapas de la revelación. Les decía hace un momento, esta revelación es la forma en que Dios le ha comunicado al ser humano su existencia. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual la humanidad, por medio de Jesucristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen parte de la naturaleza divina. Etapas de la revelación. Dios desde el origen se dio a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a la humanidad testimonio eterno de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente.
Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. ¿De qué nos está hablando este fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica? Si tú lo quieres recordar así, Dios se da a conocer desde el origen. Recordemos un poquito, nos vamos remontando, como suele decirse, al Génesis, cómo Dios crea, cómo este autor bíblico nos quiere enseñar que Dios ha creado el mundo, es verdad, pero crea también al ser humano y creando a la humanidad, la tiene así. No sé si tú puedes imaginarte la unidad que pudo existir en estos personajes, Adán y Eva y Dios, pero de qué manera la humanidad con el pecado rompe. Sabemos que Dios vivía en esa unidad. El autor bíblico nos los quiere reflejar de una manera muy espiritual. Dice que las personas, nuestros primeros padres, Adán y Eva, están ahí en el jardín y el Edén, y esta expresión que usa para decir, y todas las tardes Dios bajaba, puede ser este símbolo y tal cual de esa visita paterna, de cómo Dios que ha creado a la humanidad los visita, los alienta, los anima, y cómo el ser humano buscando y no conforme con ser parte de esta creación, con ser la parte privilegiada, lo podemos decir así, los favoritos de Dios, si lo podíamos decir de alguna forma. Dios crea plantas, Dios crea animales, pero en el culmen y en el centro de la creación quiere dejar a la humanidad. Sin embargo, no hay conformidad con nuestros primeros padres y sabemos que ellos buscando más, porque no les bastaba la presencia de Dios en sus vidas como creación, buscando más ante la promesa del poder ser como dioses, pues rompen, pecan, la desobediencia, ese querer decir, pues yo también quiero ser como Dios. Hay un acto aquí de soberbia, hay un acto aquí también de mucha ingratitud, y la tentación, sabemos bien, y todos conocemos este pasaje de la tentación y la caída. Esta revelación nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no se rompió por el pecado. Dios sí, se habla en el pasaje del Génesis de una expulsión. Hay una sentencia tanto para Adán como para Eva, pero Dios desde ese momento, si eres observador y si te fijas al leer la Escritura, esta promesa ya de Cristo, esta promesa de la salvación y la redención nuevamente. Entonces la humanidad va caminando tras esta promesa. Bueno, fueron expulsados del paraíso, se desarrolla la vida como la vamos conociendo, entre ires y venires. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, eso es la forma en que Dios se te reveló. El pecado no destruyó la revelación de Dios. Sin embargo, pues sabemos que hay una ruptura necesariamente. La primera etapa de la que nos quiere hablar el catecismo, no sé si nos va quedando claro, es la alianza con Noé. Sabemos que después de la tentación y la caída, bueno, se desarrolla la vida, pues de la manera en que la humanidad va avanzando en la historia. Pero este momento importante, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos quiere hablar de la alianza con Noé, nos va a hablar de la alianza con Noé, de la forma en que Dios elige a Abraham y de la forma en que Dios elige a su pueblo Israel. Esas tres etapas, quizá podrás decir, pero es que nosotros no somos israelitas, nosotros no somos judíos, porque de pronto pues así lo vamos a manejar y así nos los ofrece el día de hoy el Catecismo de la Iglesia Católica. La alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio, es decir, de la forma en que los seres humanos van siendo agrupados, cada uno según su lengua, cada uno según su clan. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones.
hasta la proclamación universal del Evangelio. Bueno, ¿qué podemos entender de este momento? La alianza con Noé también, así como recordamos este pasaje del paraíso, la tentación y la caída, la expulsión, también vamos a recordar esta primera etapa. La alianza con Noé, pues tú recordarás aquel momento del diluvio. De qué manera el pecado llega a ser tan grande y se nos habla ahí de una posibilidad de exterminar al género humano. Recordemos también que todo eso son figuras literarias, para que vayamos un poquito también madurando en la fe. Ninguna de estas historias ocurre tal cual se nos mencionan ahí. Espero no arruinarles el día, pero recordemos que estas son figuras que nos ayudan a comprender cómo la humanidad va creciendo. Bien, entonces sí es cierto, el pecado está ahí, el pecado es tan inmenso y se nos habla de cómo Dios elige a este Noé para que pueda construir su arca, pero la importancia aquí, si te fijaste y escuchaste lo último que les acabo de leer, cómo el orgullo, la soberbia de la humanidad nuevamente llega a ser tan grande. La imagen que en ese momento se me ocurre también es el tema de la Torre de Babel, de cómo este orgullo humano que dice construyamos una torre tan alta que llegue hasta los cielos, son ejemplos y son maneras de ver cómo la humanidad sí se puede ir corrompiendo cuando se aleja de Dios. El pecado va inundando y va nublando tanto tu visión que Dios se va haciendo a un lado. Por eso se habla, y la alianza con Noé necesariamente nos tiene que hablar de un momento de renovación. No nos quedemos únicamente como que, ay no, Dios quiso matar a todos los seres humanos. No, estamos hablando de un proceso de purificación. Recuerda, el diluvio también estamos hablando de agua. Este simbolismo también, para nosotros los cristianos, el agua necesariamente representa purificación. ¿De qué manera era necesaria esta agua que purificara a la humanidad que ya se encontraba, pues lo podemos decir así, en un límite, pecado excesivo? Y precisamente lo podíamos ver también en nuestros tiempos, ¿no? Cómo el pecado va escondiendo la imagen de Dios, cómo justificando, podríamos decir, vamos poniendo una cosa y le inventamos que la igualdad, el derecho, y le vamos poniendo tantos nombres y vamos ocultando a Dios y vamos ocultando la verdad y vamos ocultando la bondad y le vamos poniendo otros nombres. Y yo no digo que esté mal, pero hay que recordar siempre tu ser creyente, tu esencia y aquella bondad que te llama a hablar siempre de lo bueno, sí, de lo justo, pero desde un sentido cristiano. ¿Es complicado en nuestros días? Sí, estamos bombardeados e invadidos de muchas cosas, pero el creyente debe mantenerse en pie, su fe puesta en Dios y vivir conforme a los mandatos evangélicos y vivir conforme a lo que Jesús nos ha enseñado, que principalmente es la bondad nuevamente, es la misericordia nuevamente. Y bien, vamos, para no perdernos, estamos hablando de la alianza con Noé. Esta es nuestra primera etapa. ¿De qué manera la humanidad necesita ser purificada? Y nos dice, y les voy a releer nuevamente, la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna uno a todos los hijos dispersos. Entonces recordemos cómo Noé ha sido elegido, porque es un hombre justo, Dios le da una misión, Dios se lo encomienda, y se habla nuevamente de esta purificación, que de poder emerger de todo ese pecado. La siguiente etapa es un poquito también histórico, espero no estarlos confundiendo. Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de las promesas hechas a los patriarcas. El pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión en un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes.
los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Bien, de todo esto que acabamos de escuchar, recordemos nuestra primera etapa, la alianza con Noé, la importancia de esa purificación, de ponerle un límite a todo el pecado que pudiera haber en el mundo, la necesidad de purificarnos en este simbolismo, si lo queremos ver así, del agua, esta alianza, como Dios que se compromete a proteger a la humanidad, a salvaguardar la vida. Si tú lo recuerdas, como Dios resume en esta promesa que le hace a Noé de poder perpetuar la vida en la tierra. Bueno, ahora Dios que elige a Abraham. Es importante recordar lo que significa el personaje de Abraham, tan es así, tan importante para nosotros los creyentes que solemos llamarlo el padre en la fe. Entonces, por eso tan importante esta segunda etapa. Vamos a seguir comentándola después de nuestro siguiente último corte, son ya 6:32. Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Continuamos nuestro tema del día de hoy, las etapas de la revelación, entendiendo como revelación esta forma en que Dios ha querido comunicarnos su existencia y su mensaje de amor a todos los seres humanos, sabiendo bien que pues desde la creación, desde su origen, Dios ha querido comunicar este mensaje. Sin embargo, el pecado pues rompe este momento de gracia, este tiempo favorable,
Y bueno, hemos ido reflexionando en torno a dos etapas. La primera es la alianza con Noé, la segunda la forma en que Dios llama a Abraham. Y si todavía no terminamos de comprender estos momentos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos va haciendo este señalamiento de las formas o de los momentos en que Dios hizo una alianza con alguien. Y sabemos bien que esta primera alianza la hace con Noé. Le dice después del diluvio que nunca más va a asolar a la tierra ningún acontecimiento así, que va a preservar la vida. Esta alianza que hace con Abraham, recordemos que es tan importante para nosotros los creyentes, lo decía antes del corte, porque nos habla de la importancia de la fe. Esta alianza que Dios, que sabemos que le gusta de pronto hacer cosas que para nosotros no tendrían mucha lógica, se decide hacer una alianza con un hombre de 80 años, dice, podría ser más, podría ser menos, no lo sé. Es una alianza que le promete a una persona de edad muy avanzada que va a ser padre de una nación enorme. Le pide a un hombre que tenía un lugar seguro, que seguramente tenía bienes, que seguramente contaba con un suelo, con una patria, con un hogar, que le pide, deja todo lo que tienes y ve a la tierra que yo te voy a indicar. Entonces, tan importante es Abraham para nosotros los creyentes, quiero decirles, y que lo llamamos así, es el padre en la fe. Creo que lo has escuchado y sabemos y lo hemos dicho, nuestro padre en la fe es Abraham. ¿De qué manera él sabe recibir el mensaje de Dios y le cree? Quien a una edad tan avanzada, con la seguridad que seguramente le ofrecía su tierra, deja todo lo que tiene y va tras algo que no conoce. Y es tan importante y muchos utilizan esta comparación para referirlo a la vida del creyente. El creyente, dice Ignacio Larrañaga, es como Abraham, porque el creyente también camina. Pero dice él, ¿cómo sabe el creyente que de verdad existe Dios, que de verdad existe la vida eterna, que de verdad, bueno, es la fe? Que Dios te mueve, que Dios te impulsa y caminas. Y tú también como Abraham agarras tus maletas, agarras tus propiedades y te echas en marcha. Nosotros no estamos, él está hablando tal cual, Abraham, de una tierra física. Nosotros como creyentes estamos hablando de una patria celestial. Ese Cristo que me promete, estoy vivo para ti y quiero que vivas y vivas en abundancia, pero sígueme. Ah, bueno, entonces va el creyente y dice, sí, te sigo, Cristo, y te creo, Cristo, vives y contigo quiero vivir yo también. Bueno, entonces, segundo momento. La siguiente alianza que Dios hace, y nos los quiere decir así el Catecismo de la Iglesia Católica, es propiamente con su pueblo Israel. Sabemos que este pueblo Israel es el pueblo judío. ¿Y de qué manera se cumple la promesa en Abraham? Bueno, si queremos regresemos, se cumple la promesa con Noé, no se destruye el mundo, de nuevo la humanidad florece, hace su alianza con Abraham, va a ser padre de una nación inmensa. Posteriormente la nación, el pueblo de Israel, a quien Dios le promete, ellos son su pueblo elegido, lo hemos escuchado en muchos momentos. De ese pueblo pues nace Cristo precisamente. ¿Por qué tan importante? El Catecismo de la Iglesia Católica nos quiere llevar a esto, pues al final del día, lo hayan aceptado o no, la promesa era para el pueblo judío. Pero ¿de qué manera ellos al rechazar el mensaje? Bueno, entonces Dios, que no se cansó de llamarlos, que no se cansó de decirles, soy yo, estoy aquí, escúchenme, vean los milagros, vean los signos. Bueno, y el pueblo judío dijo no, bueno, dijo, entonces ahora voy con los de fuera. Este término paganos que escuchamos en su momento, pues bueno, podríamos ser nosotros que no somos judíos, pero hemos aceptado el mensaje de salvación. Este Cristo que había sido enviado a los suyos, tal cual lo dice la Escritura, fue enviado a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. ¿Quiénes son estos suyos? Pues el pueblo de Israel. ¿De qué manera Dios también hizo esta alianza? Pero Dios no rompe las alianzas. Si bien es cierto que el pueblo judío no quiso y no tuvo a bien recibir el mensaje de salvación de Cristo, Dios no rompió su alianza. Y bueno, ahí lo tenemos. Y aquí de manera sencilla y de manera resumida he querido compartir con ustedes estas etapas, recordando nuevamente que Dios se revela de la manera, desde el momento, y lo dice así el Catecismo en la Iglesia Católica, de los orígenes. Hay un momento de creación, sí, pero hay un momento en que Dios le da a conocer al ser humano que lo ha creado. Le da a conocer al ser humano que ha sido creado para la vida inmortal. Sin embargo,
la elección de todos los días y esa inclinación que podemos tener como seres humanos al pecado, pues nos va desviando de este camino. Sin embargo, Dios nunca rompe su alianza. La revelación de Dios ha sido dada y está ahí, ya se ha comunicado, se ha expresado a nosotros. Sin embargo, la respuesta del ser humano, le hemos dicho en muchos momentos, que es la fe, a veces titubea, a veces se quiebra completamente, a veces llega a un punto en que quizá podría detenerse, pero bueno, la revelación nunca se interrumpe. Eso que nos quede muy claro. Dios se ha comunicado, Dios ha querido hacerse encontradizo y busca las maneras de poder llegarte, quizá por una devoción, quizá por una advocación precisamente. Y a propósito de eso, estamos en este tiempo de mayo, estamos en la novena de la Virgen de María Auxiliadora, y qué manera más importante de poder llevar este mensaje, como la Virgen María, si pudiéramos decirlo así, no se cansa tampoco ella de poder atraerte hacia su Hijo, como ella, como buena madre, no se cansa de rogar por ti para que puedas también tú conocer y no desviarte de este mensaje de salvación. ¿Qué es lo que Dios revela a la humanidad? Dios, en su bondad y sabiduría, se revela por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad. Este designio consiste en hacernos parte de su vida divina mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de nosotros hijos adoptivos. Desde el principio Dios se manifiesta a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Bien, entonces de manera resumida, pues ahí lo tenemos. Vayamos caminando en ese tiempo de Pascua que aún nos va quedando por concluir. Hay momentos también, si tú vas a tener la posibilidad en tu parroquia, en tu capilla, de poder celebrar la vigilia para la llegada del Espíritu Santo, pues no te lo pierdas. Si no, pues bueno, procura al menos participar de las celebraciones eucarísticas y clamemos al Espíritu Santo. Es importante en estos tiempos, que si tú lo has escuchado también, actualmente vivimos el tiempo del Espíritu Santo. Ya vivimos en este Antiguo Testamento, que sabemos que fue propiamente de la imagen de este Dios Padre. Ya vivimos esta imagen de la encarnación de Jesucristo, su vida pública, su resurrección, su ascensión. Ese fue el tiempo del Hijo, pero ahora, como iglesia, como cristianos, vivimos este tiempo del Espíritu Santo, este tiempo en el que no debemos cansarnos de clamarlo. Incluso hay quien dice que el Espíritu Santo es el eterno olvidado. Creo que nos ocupamos poco de llamarlo, de clamar a Él, pero bueno, es un momento importante que estas celebraciones nos ayuden a pedir su luz, a pedir su guía. Si por ahí olvidaste los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, bueno, desempolva tus apuntes de confirmación y acostúmate al menos una jaculatoria tan sencilla como la que lleva Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Pero es importante, si tú estás buscando iniciar o concluir, yo no sé de qué manera tú lo llames, tu camino espiritual, tu momento de conversión, es importante que aprendamos a clamar al Espíritu Santo. Y bueno, en estos días, como lo dije, dentro de la novena de la Virgen de María Auxiliadora, también podamos invocarla a ella, de su auxilio, de su protección, de su intercesión para todos nosotros. Pues bueno, hasta aquí nuestro programa. Agradezco a todos su escucha. Ya para terminar, vamos a leer la siguiente oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se llena de alegría en Dios mi Salvador, pues he contemplado su bondad, porque ha puesto su mirada en la humilde sierva. Y vean aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues grandes cosas ha hecho en mí el que es todopoderoso y cuyo nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios,
Trastornando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, Abraham, y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros y que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, buen descanso. Radio Tepeyac, tu radio católica. 93.1 de tu FM. Estrella de la evangelización.